del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana, católica. Me apoyo en el breve catecismo bíblico apologético, lección 17. Hoy vemos el Espíritu Santo. En las lecciones anteriores hemos visto que Dios es uno, pero Dios se manifestó también trino. Dios es uno por esencia, por naturaleza, pero en persona se manifestó trino, como el sol, por ejemplo. El sol es uno, sin embargo, es fuego, calor, luz al mismo tiempo. El triángulo es uno, pero tiene tres ángulos, ¿sí? La manzana es una, pero no tiene olor, calor, color, sabor. Es la misma manzana. Mi alma es una, sin embargo, piensa, quiere, ama, tiene memoria, ¿sí? Con un árbol, por ejemplo, un árbol es uno, pero tiene tres ramas. Pero cada rama es el árbol, ¿no? Sí. Cada rama tiene mismas propiedades del árbol. Entonces Dios se manifestó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos dicho también que el Hijo de Dios, es decir, la sabiduría, la inteligencia divina, que llamamos Hijo, bien se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesús significa Dios Salvador, dio su vida en la cruz por nosotros, mereció la salvación, el perdón para los hombres, y esta gracia, este perdón, esta salvación que mereció, la confió a su iglesia para aplicarla a las almas, a las personas. ¿Y cómo la iglesia va a aplicar esa salvación a las almas? Por el Espíritu Santo de Dios, por el amor del Padre, del Hijo. Ahora vamos a ver el tema del Espíritu Santo. Lección 17, pregunta 87. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre y el Hijo. Bien, veamos referencia bíblica. Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, dice San Pablo, Gálatas 4:6, Mateo 28:19, San Juan 15:26. El Espíritu Santo se recibe en la Iglesia Católica mediante el bautismo y la confirmación, y no de otro modo, ni en iglesias humanas inventadas por hombres. La única iglesia que es en la persona de los dos apóstoles que recibió el Espíritu Santo es la iglesia que viene de los apóstoles, la cristiana universal, es decir, la católica. Católico significa universal, la iglesia que abarca todos los siglos, todos los lugares, desde los apóstoles hasta hoy. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Primero en el bautismo, el germen, y después en su plenitud, con sus 7 dones, se recibe en la confirmación. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en todas partes, porque es Dios, pero de un modo particular, en el cielo y en las almas de los que están en gracia de Dios. El Espíritu Santo, por ser Dios, es omnipresente, está en todas partes, pero de un modo particular en el cielo y en las almas que están en santidad, en gracia de Dios. Está en todas partes como creador, como creador. ¿Quién ha creado el mundo? Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que hace Dios fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios cree, Padre, por su palabra, el Hijo, y por su amor, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Dios, como Espíritu Santo de Dios, está omnipresente por su acto creador, pero está de una manera especial como amigo en las almas, en gracia de Dios. Por ejemplo, Hechos 2:33. Una persona que vive en pecado mortal, fornicación, adulterio, homosexualismo, borrachera, brujería, hechicería, santería, etcétera, vicios y pecados, bien no tiene Espíritu Santo. Una persona que vive en pecado mortal no tiene Espíritu Santo. Quede claro. El Espíritu Santo vive con el Padre y el Hijo en nuestros corazones cuando vivimos en gracia y en santidad. La gracia y la caridad, el amor divino en nuestros corazones hace que el Espíritu Santo está en nuestras almas, con el Padre y el Hijo. Cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo se va, viene el diablo, y después somos unos desgraciados. ¿Sí? El Espíritu Santo está en almas que viven en santidad. Un católico, por ejemplo, que abandona la iglesia católica, se hace protestante, o musulmán, o budista, o ateo, peca mortalmente,
pierde la gracia santificante y con ella pierde el Espíritu Santo. El que consulta a brujos, hechiceros o dice apóstoles y profetas se pone en contacto con el demonio. ¿Por qué? Porque nadie es profeta y apóstol fuera de la iglesia de Cristo, que es la católica. Los brujos, hechiceros, bien aunque invocan los santos, tienen la imagen de santos, no vienen de Dios, vienen del diablo. Lo que uno experimenta, por ejemplo, en las sectas protestantes que invocan supuestamente el Espíritu Santo, bien no es obra del Espíritu Santo. Aparte de la iglesia legítima, que es la católica, la fundada por Jesucristo, ninguna supuesta iglesia fundada después es verdadera, ni tiene Espíritu Santo, ni puede darlo. Las sectas son obra de la carne, por desgracia. Ahora, la gente que está ahí sabe, no lo sabe. Son inocentes, engañados por la vida. Por eso recemos por ellos, démosles el buen ejemplo de vida cristiana auténtica, según el Evangelio, y digamos la verdad. Hijito, hermanito, ¿quieres salvarte? Sí, haga lo que hizo Cristo. ¿Cristo qué dijo? Mi iglesia. No dijo mis. Ahora, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Que es el Espíritu Santo que lo da, y viene la de 2000 años. Pero si hay malos católicos, sí es verdad, hay muchos malos católicos. Esto no es el problema. Un católico malo, corrupto, aunque sea sacerdote o obispo, irá al infierno si viene el pecado. El problema no es si hay católicos malos. El problema es cuál es la iglesia verdadera que Cristo dejó fundada. Hay buenos católicos, hay malos católicos. Ahora, un buen protestante es hombre honesto, que bueno, queremos que sea cristiano de veras en la iglesia de Cristo y no en una iglesia una iglesia humana. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Repetimos, el Espíritu Santo está en todas partes porque es Dios, pero de un modo particular en el cielo y en las almas que están en gracia de Dios. San Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en medida que vivimos en santidad. Cuando vivimos en pecado, no, es templo del demonio. Cuando uno vive en santidad, respeta la ley de Dios, los mandatos de Dios, sí tiene la gracia, don divino que nos hace hijos de Dios. Con la gracia tiene la fe, viva, esperanza, y tiene la caridad del amor divino. Y por eso, por la fe, esperanza, caridad, la gracia y la caridad más bien, por la caridad y la gracia, tiene presencia del Espíritu Santo en su alma. Ahora el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Por lo tanto, tenemos Padre, Hijo y nuestro Espíritu Santo en nuestra alma. Sí. Ahora en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar palabra tras palabra, ¿sí? Entonces en el credo, manera humana de hablar, atribuimos al Padre la creación, sí, al Hijo la redención, la salvación, y al Espíritu Santo la santificación. Por eso dice San Pablo, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. Por lo tanto, al Padre atribuimos la creación, al Hijo la redención, salvación, al Espíritu Santo la santificación, pero es obra de los tres. Por lo tanto, el que tiene Espíritu Santo tiene también el Padre y el Hijo. Por ejemplo, cuando comulgamos, ¿qué recibimos? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada vez que comulgamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios. Porque Dios es uno. Dios piensa, Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, amamos Hijo, y Dios Padre, Hijo, se ama de un amor infinito. Este amor de los dos se llama Espíritu Santo. Entonces es inseparable. El amor divino se llama Espíritu Santo, sí. Otra pregunta. ¿Se ha manifestado algunas veces el Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo se ha manifestado simbólicamente en forma de paloma, de nube luminosa y de lengua de fuego. Bien, se manifestó varias veces también en lengua de fuego el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo no es paloma ni fuego. El fuego representa el fuego, sí, lenguas de fuego representa el calor que da vida, porque si uno congelado muere, y la luz. Esto es a Mateo, por ejemplo, 3:16, Hechos 2:1-4. Bien. Otra pregunta. ¿Qué día honramos al Espíritu Santo?
Honramos especialmente al Espíritu Santo el día Pentecostés, el que bajó sobre los apóstoles 10 días después de la ascensión. Bien. Y que entonces el día cuando Jesús subió al cielo dijo: quédense en Jerusalén hasta ser revestido por la fuerza del Espíritu Santo. Ok. Ahora, baja sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, ¿sí? Lenguas de fuego. El fuego, dije, representa el calor y la luz, y el amor, la vida. Ahora, los apóstoles, ¿cómo eran antes del Espíritu Santo? Miedosos, chismosos, envidiosos, muy humanos, muy humanos. Y bien, el Espíritu Santo va a transformarlos totalmente. ¿Qué efectos produjo el Espíritu Santo en los apóstoles el día de Pentecostés? El Espíritu Santo transformó espiritualmente a los apóstoles, dándoles una sabiduría celestial, purificándolos del pecado, confirmándolos en la gracia y dándoles ánimo y valor para emprender conversión del mundo. La conversión del mundo. Entonces, el Espíritu Santo va a transformar espiritualmente a los apóstoles, primero dándoles una sabiduría celestial. Estos hombres que no tienen muchos estudios, van a ser especialistas de la palabra de Dios. Es Dios que ilumina su mente y entiende la Biblia tal cual Dios quiere que la entendamos. 2, purificándolos de todo pecado. Entonces, totalmente santificados, purificados. Sí. Esto se llama bautismo del Espíritu Santo, que purifica totalmente. Confirmándolos en gracia, es decir, los apóstoles ya no podían pecar. No podían pecar. ¿Por qué? Porque son las 12 columnas de la iglesia que empieza con ellos. Confirmando el pecado, dándoles ánimo y valor para emprender la conversión del mundo. En efecto, cuando San Juan y San Pedro sanaron al paralítico, etcétera, muchos van a convertirse, y bien mandan la policía del templo, y los sumos sacerdotes dicen: os prohibimos hablar en nombre de Jesús. Y San Pedro, que temblaba dentro de una muchachita, dice: bien, no podemos callarnos lo que hemos visto, tenemos que decirlo y hacerlo. Fueron flagelados y salieron dichosos, gozosos de haber sufrido algo por Cristo nuestro Señor. Otra pregunta. Ya lo dijimos, el Espíritu Santo viene a nuestras almas mediante el bautismo y la confirmación. ¿Qué debemos hacer para atraer el Espíritu Santo a nuestras almas? Para atraer el Espíritu Santo a nuestras almas debemos invocarlo frecuentemente y ser fieles a sus inspiraciones. Invocarlo y ser fieles. Cuando buenas ideas vienen a nuestra mente, y bien, seguir a hacer lo que viene. ¿Quiénes están especialmente asistidos por el Espíritu Santo para el bien de la iglesia? Están especialmente asistidos por el Espíritu Santo, el Papa y los obispos para el buen gobierno de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo fue de hecho dado a San Pedro, a sus compañeros, el día de la Pentecostés. Ahora, cuando hay un error, por ejemplo, difundido en la iglesia, los obispos con el Papa se juntan y ahí analizan la doctrina y dicen: esto es un error, esto no es cristiano auténtico, no es católico, fuera, ¿sí? Y dan directrices al pueblo cristiano para que no siga errores. Sí. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15-24, unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria y dijeron a los recién bautizados: ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Bueno, pero estos cristianos judíos no tienen poder, no tienen derecho. Son simples cristianos, nada más. Ahí viene la autoridad que Cristo dejó encargada. Los apóstoles escriben una carta a los cristianos de Jerusalén, de Antioquía, diciendo: gente, sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer: abstenerse de la fornicación, de la sangre, de culto de ídolos, etc. Esto tienen que hacer. Entonces los apóstoles desautorizan los que predican de otra manera. Ahora, ¿quiénes son los lugartenientes de los apóstoles? Bien, son los obispos. Y el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, lo llamamos Papa por cariño, se llama Padre de todos los cristianos.
El Papa es San Pedro continuado. El Papa es San Pedro continuado y los obispos son lugartenientes de los apóstoles. En la lección siguiente vamos a continuar con esto del Espíritu Santo, es muy interesante. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.